Y estamos con el abogado penalista, ex procurador ad hoc, Cristian Salas. Doctor Salas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Quería empezar a ver con un tema, lo último que ha ocurrido en esta, no sé si llamarlo disputa, pero sí entiendo aclaración que le ha hecho la fiscal de la Nación al Ejecutivo a través del ministro del Interior, Willy Huerta, cuando se ha intentado, ha habido este amague de querer cambiar a las cabezas del equipo especial que creó el exministro Mariano González para justamente apoyar a la Fiscalía en la investigación en la corrupción del poder, ¿no? Ya conocemos esa historia. ¿Qué puede que no puede hacer el Ministerio del Interior con este equipo especial? ¿Qué puede hacer el presidente de la República con este equipo especial que ya fue aprobado? Es un aspecto importante dentro de todo el contexto de este caso, de estos casos contra el presidente de la República y diversas personas. ¿Por qué? Porque este equipo especial, en pocos días de conformado, ha demostrado eficiencia. La Fiscalía, este equipo especial creado por la Fiscalía de la Nación, ha utilizado a este equipo para justamente lograr los avances de la investigación. Y lo que el Ejecutivo en relación a este equipo especial de la policía puede hacer es simplemente nada. Nada. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el presidente de la República, es un investigado. Entonces, es imposible que el investigado pretenda manipular un equipo orientado a capturar a personas allegadas al presidente, su exministro, su sobrino, pero además que forman parte de los imputados vinculados al presidente como organización criminal. Entonces, me preguntas, ¿qué puede hacer? En realidad no debiera hacer nada. No obstante, lo que se ha pretendido hacer es descabezar, quitar a uno de estos efectivos policiales que tiene una trayectoria, una experiencia reconocida. ¿Por qué? Porque su rol es fundamental, su intervención es fundamental aquí. Lo importante de este efectivo policial, el coronel Colchado, es que él no puede rendir cuenta. Eso es lo importante, él no puede rendir cuenta. Por eso es lo que lo querían sacar para poner a otro que sí rindiera cuenta. Y esto va de la mano con la hipótesis de la Fiscalía, de que el Ejecutivo estaría utilizando información que se filtra de las investigaciones para beneficiar o favorecer a los demás investigados. Pero yo no entiendo ya esto, o quizás que ya les ha dejado de importar, porque claro, si ayer la fiscal de la Nación amplía la investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, en el tema de tratar de proteger a estos investigados o evitar que los capturen, ya como organización criminal, eso ocurrió ayer, ya tiene 3 investigaciones por organización criminal, como cabeza de organización criminal. Lo último que debería hacer es pues dar o alimentar esta idea de la Fiscalía, ¿no? Porque con esos actos alimenta que todo esto es cierto. Claro, pensemos de mala fe. Pensemos de mala fe y vamos a ponernos en la mente de un criminal. Si yo sé que desde el poder tengo cierto blindaje en el Congreso, lo estamos viviendo, el presidente Castillo hoy sigue en el poder por el Congreso, porque hay un sector de congresistas que, según la propia versión de Pacheco, de Carerín López, estarían comprados por el propio Ejecutivo. Y entonces yo tengo esa seguridad que el Congreso no me van a tumbar. Y tengo, por otro lado, intentos de anular las investigaciones. Lo que voy a buscar es utilizar todo lo que esté a mi disposición para bloquear esas investigaciones. Sin importar ya las formas. Sin importar las formas. ¿Por qué? Porque es eso o es eso. El presidente Pedro Castillo hoy, si es que lo tratamos al igual que los demás exfuncionarios de regímenes anteriores que han terminado procesados, muchos de ellos presos y demás, si hoy el presidente Pedro Castillo sale de Palacio de Gobierno, deja la presidencia de la República, mañana va a ser pasible de una medida de prisión preventiva, así de claro. O sea, el caso está cobrando tanta fuerza que ese es un fin inevitable. Entonces, en ese contexto, este tipo de actuaciones se da por actos de desesperación, de falta de tino político o falta de una correcta asesoría. Dentro de este contexto de actos obstruccionistas, la propia expresión del presidente de la República que vía Twitter amenaza un medio de comunicación por el hecho de difundir información de la investigación. O sea, ¿qué evidencia eso? Son actos de desesperación y obviamente de intimidación.
Sí, claro. Y a ver, solo para porque me parece importante el tema de la situación de este equipo especial. Porque luego de la reunión con la fiscal de la Nación sale el ministro Willy Huerta de lado o al costado del comandante general de la policía y su asesor. Y la prensa evidentemente le pregunta qué va a pasar con las cabezas, qué va a pasar con Herby Colchado. Y él dice que bueno, lo va a mantener en la coordinación, es la palabra que usa, en la coordinación. Pero su asesor, en el mismo momento, lo traduce y le explica a los medios de comunicación que no, que en realidad va a asumir el jefe de la DIVIAC, el creo coronel Moreno, pero que Herby Colchado va a continuar en el equipo especial, que no va a haber ningún problema. Entonces, hay unas versiones contradictorias. Ellos pueden hacer esto, pueden sacar a Colchado del liderazgo de este equipo. Mira, ahí ocurría algo preocupante, porque justamente el objetivo, lo que se tiene que evitar, es que este equipo especial filtre información al Ejecutivo, que es el investigado. Así es. Entonces, la fiscal de la Nación tiene que estar muy al tanto de ese equipo policial. Recordemos, según el nuevo Código Procesal Penal que está vigente para estos casos, la dirección de la investigación no la tiene la policía. Quien dirige la investigación, que se hace responsable de la investigación, es la Fiscalía y cuenta con el apoyo técnico de la policía. Entonces, quien tiene que custodiar, quien tiene que velar por la labor de ese equipo policial es la Fiscalía. Si la Fiscalía detecta que, por ejemplo, la información se está filtrando de este equipo, que no se está permitiendo trabajar correctamente este equipo, la Fiscalía tendría que proceder ahí. Bueno, y el propio César Nakazaki, pues que ahora es el abogado de no solo Karelyn López, sino Bruno Pacheco, ha dicho claramente, ¿no? Si sacan a Herby Colchado del liderazgo de este equipo, lo sacan del equipo en sí, la declaración, la protección a Bruno Pacheco, que en este momento está sumamente resguardado, corre riesgo. Sí, efectivamente, porque las colaboraciones eficaces, sobre todo en la fase inicial, requieren de que el delincuente que va a reconocer responsabilidad y que va a sindicar a otros tenga cierto nivel de confianza y seguridad frente a la autoridad que le va a recibir esa información. Porque si esta persona está dando información tan sensible y al día siguiente se filtra esa información, pone sobre alerta a los demás, es sujeto de amenazas, corre en riesgo su vida, la de su familia y demás. Y eso puede frustrar ese procedimiento tan importante de colaboración eficaz. Ahora, ¿y cuál es la situación legal del ministro? Ya no del presidente, que claro, en sí tiene 5 investigaciones abiertas, 3 de ellas por ser la cabeza de una organización criminal, por delitos sumamente serios, pero ¿cuál es, digamos, la situación o cuál va a ser la situación legal cuando deje de ser ministro el señor Willy Huerta, actual ministro del Interior? Porque la Fiscalía, me imagino, en algún momento va a decir, oye, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste? Sí, eso ya va a depender de lo que la Fiscalía encuentre en relación a él. Puede en su momento incluso colocarlo a nivel de investigado, en tanto verifique la Fiscalía que desde su rol, desde su mando funcional, pudo entorpecer o afectar a través de movimientos en este equipo las investigaciones o entorpecerla. Pero eso va a depender de lo que encuentre la Fiscalía, ¿no? Sí, claro. Ahora, sobre el tema que hablábamos al principio, ¿no? Ya el señor Bruno Pacheco empezó a declarar al Ministerio Público, o se han empezado a revelar declaraciones sumamente serias. ¿Cuánto cambia la situación legal, no política, legal del presidente de la República, con el hecho de que ya una persona, su mano derecha, el número 2 del Palacio de Gobierno en un momento, como es Bruno Pacheco, diga, sí, yo le entregué 30.000 soles por estas acciones, no por la designación de Hugo Chávez frente a Petroperú? ¿Estamos frente a algo nuevo desde el punto de vista legal? La presencia, la intervención de Pacheco como postulante a colaborador y los datos que pueda ofrecer para corroborar sus dichos, sin duda que van a agravar la condición del presidente, van a aumentar los elementos de convicción o elementos de prueba en este caso y lo van a afianzar. Aquí surge algo importante. Cuando apareció Karelyn, los defensores de Castillo decían, es el dicho del dicho. Sí. Apareció Samir y lo mismo, es el dicho del dicho. Pero coincidentemente ellos tienen un punto de encuentro, que es Bruno Pacheco. Sí. Bruno Pacheco ya no es un tercero ajeno a Palacio. Bruno Pacheco es el secretario general de la presidencia. Bruno Pacheco es el que tenía relación directa con el presidente. Ya no vamos a estar solo ante la versión de Karelyn López que diga sí, a través de Bruno Pacheco
Samir Villaverde a través de Bruno Pacheco, sino que vamos a tener a la fuente directa de información, quien, según los trascendidos, estaría sindicando directamente a Bruno Pacheco. Y claro, los aún defensores de Pedro Castillo lo que van a decir, no, pero es solo su dicho. O sea, exacto, en la medida en que vayan apareciendo más datos probatorios, tengamos claro que la defensa de Pedro Castillo va a ser siempre, no hay prueba directa contra mí. Ojo con eso. Ese es ¿ya? el punto que escuchamos no solo de la defensa legal, que lo entendemos en el caso del doctor Benji Espinosa, no es su función como abogado. Ese es el rol del pero abogado. lo escuchamos de los ministros de Estado, el ministro de Cultura, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el propio Premier. Las pruebas, no están las pruebas, incluso en el Congreso, los parlamentarios que no quieren votar por la vacancia, ¿dónde están las pruebas? Es más una excusa. Es una excusa para no proceder o para no aceptar, no reconocer la evidencia que va apareciendo. ¿Y esto por qué? Porque en materia de delitos contra la administración pública, lo que es corrupción, lo que es organización criminal, lavado de activos y demás, la regla probatoria es la prueba indiciaria, tan mentada últimamente y que se ha sometido al debate público, felizmente. ¿Cómo entendemos la prueba indiciaria? En los casos de corrupción no vas a encontrar pues un contrato donde los dos firmen una coima, ¿no? Aceptando una coima a cambio de cierto favor. Un congresista dice, no voy a votar por la vacancia a cambio de una obra, ¿no? No, eso no lo vamos a encontrar nunca. Ya no vamos a encontrar el video porque ahora el corrupto se cuida de no ser grabado, se cuida de no ser visto. Teníamos casos cuando yo era procurador, incluso de gente que hablaba en clave, se iban a un sauna desnudos y conversaban sobre actos de corrupción. A esos niveles ha llegado la corrupción. Entonces no vamos a pretender conseguir la prueba directa donde se escucha a Pedro Castillo solicitar el dinero, ¿no? Eso no va a ocurrir. Lo que se tiene que utilizar es prueba indiciaria, datos periféricos que permitan colegir, inferir, razonar, llegar a la conclusión de que el hecho se cometió. Y esto es trascendente entenderlo así porque si no vamos a caer en el juego de palabras de decir no hay prueba contra mí. Esto es un juego de palabras, porque en estos casos no hay prueba directa, es prueba indiciaria. Y, por ejemplo, los $20.000 que encuentra la Fiscalía en el baño de Palacio de Gobierno, ¿es una prueba indiciaria? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos son $20.000 en un locker, en un baño, bueno, pero no están en la mano del funcionario, no, pues, pero iban destinados a ello. ¿Y quién nos va a decir eso? El postulante a colaborador. ¿Y eso con qué lo acreditamos? Con las reuniones que tuvo con un alto mando militar. ¿Con qué? Con su nombramiento posterior. Entonces, si unimos diversas piezas, llegamos a la prueba indiciaria. Y bueno, y es lo que se ha dicho, ¿no? Recuerdo claramente que el primero en lanzar esta información fue Samir Villaverde en la Comisión de Fiscalización, donde dice, oye, sí, esos 20.000 fueron por los ascensos de la policía, cosa que después ha terminado confirmando el propio Bruno Pacheco, y donde señala, mira, la lista es de 10. Claro, y una pregunta sería, de esos 10 coroneles que ascendieron a generales, me imagino que ya deberían estar siendo citados. Seguramente. La Fiscalía ya debe estar rastreando todos los procedimientos que se emplearon para sus nombramientos, basados sobre todo en la información de los postulantes a colaboración, que son los que están sindicando esos nombres, ¿no? Algo importante aquí es que debemos de entender que hasta el final, hasta que lleguemos a un juicio de aquí a 5 años y haya una sentencia, Pedro Castillo va a seguir diciendo, no hay prueba contra mí. O sea, despreocupémonos por eso. Lo importante es que como autoridades entendamos que en estos casos es la prueba indiciaria la regla. No hagamos el gran esfuerzo por exigirle a la Fiscalía, oye, ¿dónde está el video del presidente? No, eso no va a existir. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Y es por ello que vemos que los argumentos de los defensores, ojo, me estoy refiriendo a los defensores políticos sí. de Pedro Castillo, no son sobre el fondo. Su argumento es, muéstrenme las pruebas. Hasta ahora no hay las pruebas. Bueno, eso lo vamos a escuchar como una cantaleta. Lo que estoy viendo, y esto es peligroso, es que desde la propia presidencia de la República se está lanzando mensajes de ataque a la Fiscalía de la Nación, y eso es muy peligroso, porque eso es debilitar la institucionalidad, la democracia. O sea, se está buscando generar duda en el trabajo de la Fiscalía de la Nación, alegando diversos factores ajenos al caso, tratando de atacar al investigador. Y eso, ojo, va a ser perjudicial finalmente para el propio investigado, porque eso es lo que se llama acto de obstrucción. Y ha quedado, doctor Salas, sumamente claro, ¿no? Lo que ocurrió el fin de semana, la revista Hildebrand en sus 13 publica la conversación o la llamada de Beder Camacho, actual
actual subsecretario de Palacio de Gobierno, un funcionario que está desde el principio, que sabemos que es un operador político clave del presidente Castillo. Sindicado directamente por Pacheco. Y sindicado directamente por Pacheco por ayudar en su fuga, en su salida, en su escape, pero que llama al periodista Américo Zambrano a querer introducir información falsa que ataque a quien lo investiga, a la fiscal de la Nación. Y el funcionario sigue ahí, no contesta llamadas, el Congreso no lo cita. Insistimos, no pasa nada. Y lamentablemente desde el propio Ejecutivo se dice que es un ciudadano que cumple con su derecho de denunciar un hecho. No, no es cualquier ciudadano, es un investigado vinculado al poder, vinculado a Palacio de Gobierno, pero además que no es que lleva una noticia, sino que lleva incluso un supuesto informe que acredita un supuesto plagio. Entonces, se está buscando atacar a la Fiscalía de la Nación y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y la Fiscalía tiene que usar toda esa información para incrementar el material probatorio de sus investigaciones y evidenciar actos de encubrimiento, actos de entorpecimiento, y esto incluso va a ser utilizado, estoy seguro, para las medidas coercitivas que más adelante se van a plantear. Y a lo que voy ya, claro, me queda claro que en términos judiciales pues ya no les interesa mucho nada de lo que pase porque ya están encima con 5 investigaciones adentro, pero esto en términos políticos tampoco gatilla absolutamente nada, ¿no? Lo que nos demostraría que realmente en la práctica no hay ninguna intención de que esto cambie. No, el Congreso tal como está no va a vacar a Pedro Castillo. Porque desde el Congreso, desde los defensores de Castillo, vamos a escuchar siempre el argumento y necesitamos la prueba, necesitamos el video. Ya, bueno, no lo va a vacar este Congreso. Lo que se tendría que hacer a modo de estrategia, y esto ya depende de la Fiscalía de la Nación, es, basado en información de Pacheco, de Carelín, determinar quiénes son esos congresistas niños, quiénes son esos congresistas que estarían hoy blindando con sus votos a Pedro Castillo para evitar la vacancia a cambio de ciertos beneficios, nombramientos, obras que se les habrían otorgado. Eso ya debe ser materia de una investigación y la Fiscalía lo que tendría que hacer es en su momento plantear en relación a estos congresistas la acusación que se les suspenda o inhabilite de inmediato y con un Congreso ya limpio esos congresistas hacer la votación de la vacancia. Y hay forma, lo planteaba, insisto, el doctor César Azabache en varios artículos en las últimas semanas, de que el Ministerio Público pida la suspensión judicial del presidente de la República. Coincido con esa posición, yo en algún momento también lo planteé. El Código Procesal Penal establece en un supuesto importante, que es cuando la actuación del investigado que ejerce un cargo evidentemente está orientada a entorpecer con actos concretos la labor de investigación, la labor de búsqueda de prueba. En este caso, a mi criterio, hay esos datos y perfectamente se podría pedir, pero eso se tendría que pedir conjuntamente con la acusación constitucional. Claro, que depende nuevamente del propio Congreso de la República, que no tiene los votos para vacar al presidente. Por eso, estratégicamente lo que correspondería a la Fiscalía de la Nación primero sería ir por los congresistas. Ahora, una última pregunta muy breve. El presidente está solicitando que le den permiso para viajar a Colombia porque va a tomar el mando el nuevo presidente colombiano. ¿El Parlamento le debería dar este permiso? A mi criterio no. Creo que ha hecho suficientes méritos el presidente para evidenciar que no colabora con las investigaciones y una salida hoy, en este contexto, ya con Pacheco declarando, ya con este equipo especial avanzando, con estos datos corroborándose, constituye un grave peligro. Bastante claro. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre. Gracias, Omar. Al doctor Cristian Salas, abogado penalista, ex procurador ad hoc. Vamos a salir del